ayudamos para que nos veas mejor. Hacemos lo posible por llevarte la mejor calidad. Y como pensamos en ti, nos pasamos al canal 28. Resintoniza tu televisión para no perderte la BCL, el fútbol y tus programas favoritos con la mejor calidad. 101 Televisión. Y ahora nos movemos para mejorar. El problema de la vivienda, de la crisis, de las dificultades de acceso a una vivienda en Málaga, tanto social, VPO como de renta libre. Y como sabíamos que era un tema que iba a ser recurrente, pues nuestra segunda invitada de esta noche no es otra que Violeta Aragón. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Secretaria General de la Asociación de Promotores y Constructores, a que sabe mucho de vivienda, ¿no? y de los problemas que tenemos. Un poquito, pero mucho yo creo que todavía nos queda por aprender siempre. Sí, ¿no? Sí. Muy bien. Y para hablar con ella, pues siguen con nosotros Ana Barreales, Ana Pérez Brián y Javier Recio. Y la primera pregunta es sobre todo respecto a las negociaciones que se están llevando a cabo con la Junta de Andalucía, sí, con la idea de modificar, adaptar, reformular, como quiera llamarlo, los módulos de VPO para que los promotores, o sea, a los promotores les sea rentable también, no sé si lo estoy explicando bien, la construcción de VPO, ¿no? Sí, bueno, yo creo que primero, muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Estoy contentísima de estar aquí hoy con todos vosotros y bueno, y haber tenido de telonero al alcalde ya es un lujo total, o sea, que tengo que estar encantadísima. Entonces, a lo que me preguntabas, voy a contestarte que yo creo que tenemos dos problemas. El primero, a nivel social, yo creo que la VPO se ha quedado un poquito y está ya un poquito corta. El acceso a la VPO, que estaba pensado para una familia un poquito más desfavorecidas, yo creo que hay que evolucionar y ampliarlo. ¿Por qué tenemos que ampliarlo? Porque a día de hoy ya son muchos, las familias, los jóvenes sobre todo, que no pueden acceder a la vivienda de renta libre. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos planteando a la Junta de Andalucía es que se amplíe ese rango de posibilidades de acceso a una vivienda protegida. Porque si no, hay mucha gente que se queda fuera porque gana más de lo que permite acceder a una vivienda libre, pero no pueden acceder a una vivienda de renta libre. Claro, eso, al mismo tiempo, los que están dentro tampoco a lo mejor pueden conseguir dinero suficiente para acceder, los que por renta sí les corresponde. Efectivamente, los que por renta les corresponde, si van a la entidad financiera, en la mayoría de los casos no consiguen que les den la financiación para poder acceder a esa vivienda. A mí me gustaría, para que los espectadores se enteraran, que concretara, por ejemplo, sí, cuál es el módulo actual que hay, tanto para la construcción o para el acceso de la familia, vale, y qué es lo que ustedes plantean. Sí, yo he estado hablando primero del acceso, es decir, ahora mismo puede acceder a una vivienda de VPO la gente que cobra hasta 5 veces el IPREM, ¿vale? Esos son unos 30 y tantos mil euros, y nosotros estamos pidiendo que puedan acceder hasta 7 veces el IPREM. 33.000 euros, un núcleo familiar. El núcleo familiar. Ah. En total, el ingreso en esa familia. Están pidiendo 7 veces. 7 veces el IPREM, que podría llegar a los 40 y tantos mil. ¿Vale? Y a la hora del tema constructivo. Y ahora, a la hora de los módulos, ¿a cuánto se vende una VPO? Eso es. A día de hoy, la VPO está el régimen general, hay 3 tipos de VPO. Un régimen especial, que es para las rentas más bajas, un régimen general, que en la mayoría de los casos es el que se construye, y un precio limitado para rentas un poquito más altas. El régimen general son 1.800 y pico de euros, el metro cuadrado. O sea, una casa de 100 metros o 90 útiles, por serían entendernos. 180. 180.000 euros. Sí, por redondear, para que sea de ahí fácil no puede el número. pasarse. De ahí no podría pasarse, ¿vale? Una vivienda de 90. ¿Y ustedes qué piden ahora? Nosotros estamos pidiendo que el módulo se suba un 15%. ¿Por qué estamos pidiendo una subida del 15%? Pues porque hemos subido los salarios en los últimos años, ha subido el salario mínimo más de un 20%, porque los costes de la construcción han subido en el entorno del 25% en los últimos 3 años, y entonces la repercusión de la construcción en una vivienda de VPO es aproximadamente del 25% del precio del coste. Entonces, si la construcción ha subido un 25%, ya solo para que los números se queden igual tendríamos que subir un 15% O sea, lo que ingresamos. 207.000 euros. Bueno, En un régimen general. 15. Y el régimen limitado, que es la renta un poquito más alta, que ahora mismo está en 2.300, pues subiría hasta unos 2.500, 2.600. 250.000, 260.000, una vivienda para las rentas más altas. ¿Y qué posibilidad hay Eso es de lo que estamos eso? pidiendo. ¿Por qué? Porque es que si no es inviable. Si el coste de la construcción ya solo está en 1.500, un suelo 300 euros más, ya vamos por los 1.800. Le tenemos que sumar los costes de la dirección facultativa, de los arquitectos. Le tenemos que sumar impuestos. Es que nosotros
un apartado importante. Una vivienda, en general, del precio de la vivienda, un 25% son impuestos. Para el promotor, aproximadamente la mitad. La otra mitad la paga el comprador. Entonces, pues... ¿Contáis con que eso pueda salir adelante? Que... Las negociaciones que estamos llevando con la Junta de Andalucía van por buen camino. Hemos hecho ese estudio y ese análisis de viabilidad para que efectivamente... ¿Y cuál es la motivación de la Junta para, digamos, no estar de acuerdo con esa subida a priori, ¿no? Luego a lo mejor se negocia y se está de acuerdo. ¿Cuál es? ¿No? Bueno, porque se pueden quedar, o sea, si se amplía, pueden quedarse las rentas más bajas sin posibilidad de acceso, o ¿cuál es la motivación de la Junta? Ellos en principio están haciendo un análisis detallado, no se cierran, de hecho han entendido perfectamente el problema que hay de casar costes con ingresos para que el privado entre. Otra cuestión es que la iniciativa pública haga las viviendas protegidas, que ahí ya nosotros no tendríamos nada que decir. Pero han entendido perfectamente y están analizando si efectivamente las familias andaluzas pueden llegar a ver un rango o un número suficiente de familias que puedan acceder a esas viviendas. En ningún caso las de rentas más bajas se quedarían sin posibilidad de entrar. Lo que estamos haciendo es ampliar el rango, ampliar los módulos. Ese módulo es un módulo máximo, no quiere decir que siempre haya que venderlo al precio máximo, sino que hay municipios en los que quizás se pueda hacer un poquito más barato, el suelo lo ceda una administración, ese precio máximo se puede bajar. Bueno, de hecho, ahora se está cediendo suelo y se está además bonificando, ¿no?, la construcción de viviendas, ¿no? Sí, bueno, ahora en universidad, por ejemplo, tenemos algún proyecto en el que se ha cedido el suelo por parte del ayuntamiento y los fondos Next Generation ahora mismo estaban también... 50.000 euros por vivienda. Por vivienda, efectivamente. Pero aún así, fijaros que este era un proyecto en alquiler, vivienda protegida en alquiler. Pues a esa licitación se han presentado 2 empresas. Lo que da un poco a la idea de que efectivamente no es un gran interés. Al final lo que se puede concluir es que si esto no se soluciona, no se suben los módulos, no va a haber empresa interesada en construir viviendas de VPO. Es decir, que al final va a ser un mal mayor. O la calidad de la vivienda, ¿no? Pero sí, también cierto, a día de hoy no se está construyendo, es que es imposible para un privado, si los costes son mayores que los ingresos, es imposible. O sea, por mucho de hecho, se ven las subastas que se quedan desiertas. En Málaga últimamente ha habido varias... Sí, pero los promotores muchas veces, ese 30% que tienen, ¿no?, la obligación de construir, es eso lo que hacen. Pues ahora lo mismo negocian con los ayuntamientos, ¿no? Bueno, ahora mismo se está quedando sin construir y ese es un problema que hay que solucionar, porque ahora cuando la ley estatal de suelo que hace incrementar pretende incrementar esa reserva del 30%, pasarla a un 40%, pensando que así se va a hacer más vivienda de VPO, pero la realidad es que ya había una obligación, ya tenemos una obligación del 30% y no se ha hecho. Entonces lo que hay que analizar... No tiene una obligación temporal, ¿no? No tiene... Con los desarrollos tenemos que ir haciendo las viviendas libres a la vez que la vivienda protegida. Pero bueno, efectivamente hay que darle una solución porque la única forma de hacerlo, sobre todo en los nuevos desarrollos, que es donde están las grandes bolsas de vivienda protegida, están en los nuevos desarrollos de suelo. Aquí en Málaga, pues eso, en la zona de Universidad, en Sánchez Blanca, en Repsol... Eso son una puntualización de lo de la calidad, ¿no? Que creo que... Sí, bueno, no, en la calidad digo que es que ahora tenemos muy poco margen porque tenemos una normativa técnica, un código técnico que ya nos exige un nivel estándar muy alto para todas las viviendas, tanto en calidad de materiales, en sostenibilidad, eficiencia energética. Bien, eso, estamos hablando de la protegida y ahora vamos a hablar de la vivienda renta libre también. Es decir, parece claro que el problema de la crisis de la vivienda, otra cosa es que discutamos por qué se ha producido. Por la mayor demanda frente a la oferta, por la presión un poco de las viviendas turísticas, porque vienen mucho más extranjeros a comprar vivienda, porque hay muchos más trabajadores de alta cualificación que están comprando viviendas también. Pero, ¿cuál es el problema? O sea, porque la sensación que da es que no hay suelo. O sea, es que al final las administraciones públicas no ponen suelo a disposición de los promotores, ¿no? Bueno, el suelo, hay planes generales que están, bueno, pues un poco el planeamiento a largo plazo de por dónde van a crecer las ciudades. Y ahora mismo en Málaga, yo creo que el año pasado se presentaba el plan de vivienda. En el plan de vivienda los números eran, es decir, pues hay para hacer 13.000 viviendas libres y unas 3.000 VPO, así que tengan el plan de reparcelación, los planes de reparcelación aprobados. ¿Eso qué significa? Las que pueden empezar a hacer calles
no a construir. Aquí el problema es que solares, donde poder empezar a hacer casas, lo que todo el mundo pensaría, oye, vamos a hacer una vivienda, empezar a hacer, poner ladrillo para hacer casas, eso hay muy poquitos ya en Málaga. Lo que tenemos que hacer es desarrollar nuevos... o sea, lo que se llama la urbanización, ¿no? Nueva urbanización, el desarrollo de suelo, gestión de suelo, y eso tarda muchísimo tiempo. La gestión de suelo a nivel urbanístico son muchos años. Claro, por la burocracia. Años, ¿no? Por la burocracia, efectivamente. Y la urbanización también es muy tediosa, larga en tiempo y además imposible porque no existe financiación. Fijaros que hay una directiva europea en la que... Digamos, por entenderlo, que no existe, cuando dice que no existe financiación es que un promotor no puede hipotecar ese suelo. O sea, no puede. El banco no le va a dar dinero para hacer esa urbanización. Una urbanización está en el entorno de los 100 millones de euros, ¿vale? Para que nos entendamos cuánto cuesta hacer calles para crear ciudad, porque al final esto es crear ciudad. Pero eso estamos hablando de un barrio importante. Sí, un barrio como puede ser Distrito Z aproximadamente. Estos los grandes desarrollos que ahora tenemos encima de la mesa en Málaga y los que solucionarían algún problema. Ese terreno, ¿cuántos serían? ¿Cuántos miles de viviendas serían? Pues más o menos, no tiene que... Yo creo que en Distrito Z van unas 2.300 libres y unas 1.000 protegidas en el entorno. O sea, que la urbanización para 4.000 viviendas, entre 4 y 5.000 viviendas, pues 100 millones de euros. 100 millones de euros. El mayor promotor cotizado, digo uno cotizado porque son los que tenemos las cifras que podemos ver, tiene en caja 300 millones de euros. ¿Cuántas promociones puede hacer en toda España? 3. Es decir, con dinero propio no se puede afrontar este tipo de desarrollos. Vamos a una entidad financiera y existe una directiva europea que penaliza al suelo. Entiende que la gestión de suelo es una actividad especuladora y que a las entidades financieras que financien suelo las penaliza en sus balances. ¿Qué ocurre? Pues que las entidades financieras no entran a financiar suelo. Y por eso muchos de los grandes desarrollos están parados, porque no se cuenta con financiación. Entonces, ¿qué hace falta? Efectivamente, esto es la materia prima para la vivienda. La vivienda se hace si tenemos los solares ya terminados para poder ¿Y cuál es la construir. solución? Porque... Pues la solución, nosotros estamos planteando algunas soluciones para dar agilidad a la gestión de suelo. En la Junta de Andalucía existe una oficina aceleradora de proyectos en la que está expresamente excluida la edificación. Yo creo que a día de hoy el problema que tenemos con la vivienda hace totalmente entendible que sean proyectos que entren en una oficina aceleradora para dar solución, sobre todo en estas grandes ciudades en las que tenemos algún tipo de colapso en necesidades de suelo. Estamos pidiendo fórmulas alternativas a la financiación de una manera imaginativa. Nosotros tenemos que dar luego ese suelo, esa urbanización, esas calles, se las queda el ayuntamiento, claro, la recepciona claro. Y tiene que pagar todo el funcionamiento de esas calles. Entonces, nosotros estamos planteando que se incentive a aquellas urbanizaciones que apuestan por la sostenibilidad, que crean pues farolas con luz solar, que tanque de tormenta, que sea un paso evolucionado para que luego a la larga a la administración pública le cueste menos. Eso que ahorra posteriormente puede ayudar a incentivar anteriormente. Y puede ayudar a incentivar, no sé si he entendido promotor. bien, pero a las entidades financieras les penaliza como presunta o potencial especulación. ¿Cómo se puede...? Porque claro, la vivienda, pues tiene unas veces la vivienda es para que la gente viva en ellas y otras veces pues es para una inversión. ¿Se puede sortear de alguna manera el riesgo de la especulación? Porque es un temor que también existe, aunque todos queremos que haya viviendas. Perdona que me meta, Ana, pero la especulación acota especulación. Especulación es alguien que compra muchas viviendas para enriquecerse y las vende más caras. Bueno, o para hacer negocio, vaya. O para hacer negocio, quiero decir. O alguien que mete su ahorro en una vivienda. O sea, no lo digo desde un punto de vista de valoración ética, sino que hay que buscar un equilibrio entre esas dos cosas y sortear eso para que a otra gente la vivienda le resulte accesible, ¿no? Y puedan darse esos créditos. Lo que está claro es ¿Cómo se resuelve ese problema? Si existe mucha oferta de vivienda, al final terminan bajando los precios, eso es indudable, ¿no? Es como cualquier otro... Si la pena es que no haya mucha vivienda construyéndose, ¿no? Porque claro, eso bajaría el precio, además la ley de la hay un oferta y la problema demanda. para que no haya mucha vivienda construyéndose, pues porque no se dan esos créditos y porque penaliza
digo que yo claro, veo nosotros complicado esa financiación y esa equilibrio. posibilidad de financiación estamos permitiendo y estamos pidiendo que sea con valores eso de sostenibilidad no solo medioambiental sino también social. Pues aquellas urbanizaciones que se comprometan luego en el desarrollo de vivienda a hacer una mayor cantidad de vivienda protegida. Por ejemplo, podría ser que sean viviendas de primera, que compradores de primera residencia. Ese tipo de cosas pueden ser incentivos. Que se considere de forma diferente en una entidad financiera, eso, alguien que va a comprar su primera vivienda. Ya existen unos bonos, la financiación verde, que están primando a aquellos desarrollos que priman esta sostenibilidad. Lo que pasa es que están definidos solo y exclusivamente para la vivienda, es decir, pues esta vivienda va a contar con ventanas de este tipo, ¿va a tener placas solares en el tejado? Sí, pues entonces le puedo dar el dinero mediante financiación con bonos verdes. Pero cuando va a una urbanización no están definidos esos criterios que te permiten decir que tu urbanización va a tener un plus en sostenibilidad, ya sea medioambiental o social. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, ese trabajo de definición importante de lo que es. Quería saber si los promotores apuestan por las viviendas de alquiler, si se está apostando más por construir viviendas y que sean los propios promotores los propietarios y que la exploten. Bueno, la vivienda en alquiler, que se habla mucho del alquiler, que tendemos hacia el alquiler, yo creo que si tendemos hacia el alquiler es más por necesidad que por deseo, ¿no? Es decir, yo creo que a los jóvenes a día de hoy les gustaría tener una vivienda en propiedad si pudieran y no meterse en un alquiler, pero la realidad es que no tienen el dinero suficiente para dar esa entrada. Entonces, se está creciendo en lo que se llamará el build to rent, que sería esos edificios completos para el alquiler, pero no creemos que sea la solución mayoritaria, sobre todo porque es que crecemos hacia una sociedad en la que si toda la gente joven a día de hoy está de alquiler y no puede sigue pagando su renta, está utilizando gran parte de su salario en pagar una renta y un alquiler, van a llegar a una edad, que será la edad de jubilación, en la que tenemos dudas de si será o no viable las pensiones, el sistema de pensiones, y que se encontrarán que están jubilados sin tener una vivienda en propiedad, con la necesidad de seguir pagando unas rentas que quizá excedan en mucho a la posibilidad de jubilación. ¿Qué piensa? Ya no te pregunto como secretaria general, sino también como ciudadana y como... Sí. Sí, porque que el alquiler medio en Málaga supere los 1.000 euros. Sí. Es que... volvemos a lo mismo. Es que ya 1.000 euros es casi una cosa... No, pero digo el medio. Muy asequible, es decir, por eso que ya es muy asequible. Es imposible que es que no se puede acceder ya casi ni al alquiler. Ni al alquiler, ¿no? Eso es. Y volvemos al origen de lo que estábamos hablando. Necesitamos más oferta. El otro día, no sé, era el programa, que hablaban del coliving, digo, el coliving es un eufemismo de compartir piso. Sí. Poco más o menos, ya sé que hay diferencia. ¿He evolucionado? Es diferente, evolucionado. Bueno, con un más cool, pero vamos. Claro, al final tienes que compartir un montón de cosas, ¿no? Porque... Entonces, no sé, es todo un poco loco porque es que no... Puede ser ese primer acceso a la vivienda. Es verdad que yo creo que todos cuando empezamos te compras la primera vivienda, pues te la compras quizás más pequeñita y luego te permite venderla y comprarte una un poquito más grande. Eso te lo permite entrar en la compra de una vivienda. Poder entrar en el mercado, tener la posibilidad de entrar, pero... Si estás siempre de alquiler, es bastante complicado. Bueno, pues ahora se han puesto en marcha algunas iniciativas que yo creo que son interesantes, como el tema de los avales para dar la entrada, porque uno de los problemas que había es que... Sí, el aval de la Junta de Andalucía, ¿no? Que avala el 15% ese que no daba el banco, ¿no? Pero el banco daba hasta el 85%, ¿no? Eso es. El otro 15% restante lo avalaba la Junta, ¿no? Sí, porque es que muchos jóvenes que tienen trabajo, que tenían 2 profesores, pueden pagar su hipoteca, pero lo que no tenían era el ahorro suficiente para dar esa entrada, ese 20% inicial, porque es el 15%, pero luego tienes que pagar impuestos. Entonces, dice, ese ahorro es muy difícil conseguir para 2 jóvenes que acaban de empezar a trabajar. Entonces, esos avales pues pueden ser una buena iniciativa. Alguien que esté pensando ahora comprarse un piso, ¿le recomendaría comprárselo ahora o esperar un poco? O sea, la bola de pues que si encuentra uno de VPO que se lo compre ya, ¿no? No de VPO, de renta libre. De VPO, pues si cumple los requisitos y puede, lógicamente. ¿Es buen momento ahora?
el momento... Digo por los precios, o cree que van a bajar los precios. Tiene ahora mismo las perspectivas del mercado es que no bajen los precios, a pesar de, y digo en Málaga, a lo mejor hay otros puntos, algunas otras provincias o algunas otras ciudades en los que los precios están bajando, pero la realidad es que en Málaga, que han caído las hipotecas como en el resto de España, porque los tipos de interés están más altos, a la gente le cuesta más acceder y han caído las hipotecas, pero sin embargo los precios han seguido creciendo. Entonces, porque hay poca ¿por qué? oferta. Porque hay poca oferta claro, y mucha demanda. Entonces, en el corto y medio plazo, puesto que si no tenemos suelo no va a poder haber un volumen suficiente de viviendas en el mercado como para que los precios bajen considerablemente. Entonces, no tiene perspectiva de que vaya a haber una bajada a corto y medio plazo. Posible una bajada a largo plazo, ni a corto ni a medio. Yo creo que la aspiración sería que se quedasen como están, ¿no? Que no siguiera subiendo. Claro. Al ritmo que llevamos. Al ritmo que llevamos. Iba a hacer una pregunta y se me acaba de... ¿Es la primera vez en 13... ¿Cuántas temporadas llevamos? 12 o 13. Es que nos ha dejado reflexionando con el tema de si tenemos que comprarnos algo. Bueno, es que al final yo creo que todos tenemos más o menos un caso cercano, incluso nosotros de los... Ya la recupera, Ana, perdón, ya la recupera. Estaba intentando ahí... Ya ha vuelto, tú me has dado Pero bueno, tiempo, yo iba... tiempo. Vale, pues adelante. Que eso le pasa a mucha gente, ¿eh? No pasa nada. ¿Cuánto tiempo, digo, para que los espectadores lo sepan, desde que un promotor decide, aquí hay un suelo no desarrollado, digamos un suelo urbanizable, ¿no? Desde que el promotor dice, voy a desarrollar este suelo, todo lo que es licencia, urbanización, todo eso, ¿cuánto tiempo? Con gestión, la gestión urbanística de media serían unos 6 o 8 años. La gestión urbanística, conseguir... O sea, yo, por ejemplo, imaginemos que soy un promotor, nada más alejado de la realidad, pero bueno... En uno de tus múltiples terrenos. Es una múltiple terreno. Yo de pronto decido, oye, voy a desarrollar este suelo. Consigues los 100 millones de euros, esto de tocar la lotería, y dices, aquí voy yo. Exactamente. Me voy a la gerencia y digo, oiga, voy a desarrollar este suelo. Sí. Solamente lo que es la burocracia hasta poder empezar a construir 6 años. Eso sería de la Junta de Andalucía, lo que es la tramitación, la gestión para que ese suelo tenga el proyecto de reparcelación aprobado, tengamos un proyecto de urbanización aprobado y ya podemos empezar a y eso sí tienen los 100 millones. No, eso es después. Esto, a partir de aquí. Ahora ya empezamos a construir, ya tenemos nuestro proyecto de urbanización, tenemos dibujado en un plano las calles y dónde van las parcelitas y ahí empezamos a construir calles. Y es donde tenemos que tener eso es lo que me decía. Vale. Bueno, pero hay algunos terrenos que ya están con sus calles. O sea, hay terrenos en zonas... Pero muy poco. Sí, muy poco. No te creas, hay bueno, algunos terrenos. Ese plazo también... No, entonces empezaríamos a partir de aquí. Tendremos, si no están hechas las calles, un par de años más para urbanizar. Terrenos de los que estamos hablando antes, de grandes de 4.000 viviendas, 4.000 viviendas. Un par de años para empezar a urbanizar y a partir de ahí empezaría la edificación de las viviendas, ya a construir bloques de vivienda. Eso puede ser, yendo bien las cosas, un año, teniendo en cuenta que podamos ir simultaneando, que es lo que nos gustaría también, decir, oye, vamos a intentar recortar plazos. ¿Dónde podemos recortar plazos? O sea, que entre 9 y 10 años... Desde que un suelo está pintado en un plan general, si todo va bien, terminaría... Por ejemplo, el distrito Z, sí. ¿Cuánto tiempo va a tardar en desarrollarse? Ellos ya van más avanzados porque están terminando el proyecto. Pero cuando empezaron, digamos, ¿cuándo empezaron y cuándo van a terminar? Bueno, empezaron hace muchos años que... Es que por eso va la pregunta, porque son 9 o 10 años mínimo, ¿no? Sí, mínimo. En un momento, o sea, en un planteamiento ideal, es lo que claro. No, por eso digo que se quiere solucionar una crisis actual, o sea, que ya está encima, o sea, que ya la estamos sufriendo y mucha gente la está sufriendo. Y la solución... Está en el origen. Y que muchas veces está a 10 años vistas, con lo cual... No, y además que la construcción al final lo de menos. Claro. Se tarda mucho más tiempo en el tema burocrático que en lo que es la construcción, porque en un año... Los plazos dilatados los largos están en la gestión del suelo. En el origen, esto es como la materia prima, ¿no? El trigo para hacer el pan, el pan ya serán las parcelitas. Sí, el pan la masa, 12-18 meses tiene la construcción. Pero para plantar el trigo que crezca... Pero una pregunta, ¿por qué se tarda 6 años en
hacer un trabajo. Yo que no lo entiendo, es decir, como tú dices, oiga, yo tengo esta parcela, ¿no? Y aquí tengo que ver que esto se ajusta a derecho, ¿no? Y a la norma, ¿no? Es lo que tengo que hacer como funcionario. Y tengo que pedir pues todos los informes sectoriales. Esos informes sectoriales que dependen de distintos ámbitos, de la comunidad autónoma, el ministerio, aguas... Que se ajuste a la ley de la infancia, a la ley de igualdad, no, porque eso es así, ¿no? A todo. A la ley de medio ambiente, a la ley de ruido, a la ley de... de costas, de agua, de carreteras. Hay más de 30, creo que son más de 30 informes sectoriales. ¿No podría haber un organismo que se encargara de constatar que se ajusta, o sea, alguien específicamente dedicado a eso dentro de la administración? Sería lo ideal. ¿Por qué? Porque si no tienes que estar recorriendo un montón de pasillos y de, ¿no? Bueno, de pasillos metafóricos me refiero. Sí. Y además, cuando hay mucha gente que está analizando un proyecto, lo analizan desde un punto de vista muy particular y sin tener en cuenta el resto de los aspectos, con lo cual puede que hayas avanzado en todos los informes e incluso cuando ya lo tengas todo, excepto uno que viene incluso a destiempo porque ha tardado más de lo que la ley dice que tendría que tardar, si es negativo tienes que empezar casilla de salida, ¿no? O incluso puede ocurrir que te ponga un reparo con respecto a otro informe que te había despejado, ¿no? Cuando te pone un reparo hace que tengas que modificar algo de tu plan parcial, de tu proyecto y tiene que pasar otra vez toda la casilla de salida. A la casilla de salida. Esto, la navegación aérea, por ejemplo, dice que una torre pues ahí está demasiado alta, ¿no? A lo mejor. Y tienes que volver a empezar. A una oficina encargada de la verificación de... Claro, eso sería ideal, alguna oficina que agrupara... Claro, sí, esta es una de nuestras principales peticiones, es decir, vamos a agrupar, que alguien vea el proyecto en su globalidad y de todos los informes y coordine todos esos informes para que salgan todos a la vez y no dispersos y que puedan llevar a estas contradicciones que estamos diciendo. Bueno, pues muchas gracias, Violeta. Digo muchas gracias porque te estoy despidiendo ya. Ya veo, o sea, pasa muy rápido. Pasa muy rápido, sí. Hemos recibido ahí una mini masterclass, ¿no?, de promoción de la construcción, así que ha sido muy ilustrativo. Que muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Volveremos a invitarte. Gracias, Ana. También, la otra Ana. Gracias. Las dos son buenas, ¿eh? No es una buena y una mala, las dos son buenas. Ana, gracias, Javier, como siempre. Y bueno, ¿qué le voy a decir? Gracias a todos ustedes por acompañarnos un jueves más. Y la próxima semana no estaremos por aquello del 12 de octubre, que es día de fiesta, pero sí a la siguiente, en la que volveremos a pasear por la actualidad en esta mesa de debate de la Alameda. Hasta entonces. Nos mudamos para que nos veas mejor. Hacemos lo posible por llevarte la mejor calidad y como pensamos en ti, nos pasamos al canal 28. Resintoniza tu televisión para no perderte la BCL, el fútbol y tus programas favoritos con la mejor calidad. 101 Televisión. Nos movemos para mejorar. La inflación por otras cosas, entonces tampoco está bien de repente subir tanto. Te responde y matice